Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Abierto, en concreto, bienvenidos al Salón de Recepciones de la Casa de Todos, de las Cortes de Castilla y León. Ya saben que el lunes esta comunidad cumple 30 años, tres décadas de autogobierno, en el que últimamente la comunidad ha logrado colocarse en los vagones de cabeza. Los castellanos y leoneses dicen, sobre todo los informes externos, que tenemos los mejores servicios sociales. Eso no significa que no tengamos asignaturas pendientes, como es el caso de la despoblación o, por qué no, una asignatura pendiente, sin duda, es esa escasa conciencia regional. De todo ello queremos hablar, y sobre todo en un momento de crisis en el que se ha puesto en duda el estado de las autonomías. ¿Son las responsables de esta situación las comunidades autónomas? Bueno, pues para hablar de todo eso y también del pasado, del presente y del futuro de Castilla y León, nos acompaña esta noche la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac. Gracias por abrirnos la puerta del Parlamento Regional. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. En primer lugar, si hablásemos de una persona, 30 años, estaría en plena madurez. Hablando de una comunidad, ¿cuál es la situación que atraviesa Castilla y León? Pues creo que también podemos hablar de una madurez política y también de una madurez institucional. Creo que nos hemos consolidado como comunidad autónoma. No hay que olvidar que ya somos una comunidad histórica y cultural, y creo que eso nos ayuda a afrontar este momento tan difícil, pues quizá en una situación de ventaja respecto a otras comunidades autónomas. Francisco Javier Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Procurador durante 5 legislaturas por el Partido Popular. Le ha dado tiempo a conocer bien esta comunidad y sin duda ha contribuido a su construcción. La primera pregunta, que luego entraremos en detalles, ¿tenemos complejo de inferioridad los castellanos y leoneses? ¿Tenemos motivos para ello? Pues yo creo que ninguno. Es decir, los castellanos y leoneses somos personas que ciertamente no tenemos por qué tener complejos. Yo creo que la comunidad ha tenido un periodo desde que evidentemente se fundó y los estatutos han ido modificándose y, en definitiva, ningún complejo. Hoy no tenemos por qué envidiar absolutamente a ningún otro ciudadano de otra comunidad autónoma. Repasaremos también ese complejo, si existe o no. También esta noche se encuentra con nosotros Jesús Quijano. Buenas noches. Buenas noches. Procurador de las Cortes por el Partido Socialista desde el año 83 al 2003. Se puede decir que usted es uno de los padres del Estatuto de Castilla y León. No sé si cuando empezaron a redactar los primeros textos llegaron a pensar el desarrollo que ha tenido la comunidad en el año 2013, que es donde nos encontramos. Pues sinceramente yo creo que no, pero ni nosotros, ni nadie, ni otras comunidades autónomas tampoco. O sea, si volvemos la vista atrás, hace 34 años, porque ahí hubo 4 años entre fase preparatoria del proyecto de estatuto y preautonomía, en el que, en nuestro caso además en concreto, la configuración de la comunidad autónoma, no digo ya temas de competencias o de desarrollo institucional posterior, la propia configuración, incluso territorial e institucional de la comunidad autónoma, pues era muy discutida, incluso internamente. Por tanto, pensar entonces que llegaría un momento, como yo creo que es el actual, en que la comunidad autónoma es un hecho consolidado, asumido, luego se podrá discutir su mayor o menor utilidad, lo bien o mal que ejerza las competencias o lo bien o mal que haga el día a día en las políticas de desarrollo, pero el hecho de la comunidad yo creo que es asumido. Eso hace 30 años era más que discutible. Analizaremos también ese complicado inicio de la comunidad. Y finalmente también está con nosotros Antonio Herreros. Buenas noches. Muy buenas. Procurador por Izquierda Unida, también durante al menos 3 legislaturas, y también es coordinador de Izquierda Unida y fundador de Izquierda Unida en Castilla y León. ¿Se está perdiendo ahora mismo el consenso entre los políticos que existía en esos años, en esos primeros años de Castilla y León, en que parece que todo el mundo tuvo que ceder para formar el estatuto? Y no me refiero tampoco a la Constitución, que estamos de acuerdo, centrándonos en el estatuto. ¿Ahora mismo continúa esa unidad?
Bueno, yo creo que sí, que en términos generales se sigue discrepando, lógicamente, pero también planteando alternativas sobre las que seguir enriqueciendo, consolidando, reforzando, en definitiva, el Estatuto de Autonomía, que es nuestra Constitución de la comunidad autónoma, y yo no creo que haya en estos momentos una gran diferencia en cuanto a la política o la filosofía de relación entre las organizaciones políticas. Incluso en algunos casos creo que se han llegado, no tanto entre las organizaciones políticas y entre las organizaciones sociales, a tener un entente mayor, un acuerdo mayor, y es importante. ¿Quién cree más en Castilla y León, los ciudadanos o los políticos? Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo todavía para que lleguen a calar en todas las personas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y más cuando en la actualidad se está proyectando una cierta responsabilidad que en absoluto existe sobre la crisis generalizada, como si fuesen las comunidades autónomas las responsables de la misma. Yo desde aquí, ya para empezar a decirlo claramente, me imagino que coincidimos, no tiene nada que ver el Estado autonómico, ni tienen que ver las comunidades específicamente en todo este proceso. Otra cosa es que haya algunas comunidades autónomas que sus gobiernos no han obedecido adecuadamente a los estatutos de autonomía que tenían. Veremos si detrás de esta crisis hay que culpar al Estado de las autonomías o a alguna autonomía en concreto. Pero antes de nada queremos que vean un informe en el que se resume en apenas 3 minutos ese inicio complicado de la comunidad y que nos cuenta también la situación actual. 30 años después todo se ve distinto. Con la perspectiva que da la distancia en el tiempo, los políticos analizan esos primeros pasos de Castilla y León. Castilla y León nació como autonomía política con serias dificultades, ¿no? Alguien dijo que fue un parto con forceps. Los que no son médicos no lo explican así, pero dicen lo mismo, que fue un nacimiento difícil, que hubo que sortear muchas dificultades. 30 años después, ni los miedos de aquel momento ni los recuerdos entremezclados tapan un sentimiento común. Un ambiente de emoción, porque sabíamos que íbamos a llegar a un estado distinto. Habíamos superado con muchas dificultades la dictadura y entrábamos en una fase nueva, por una parte, pero también de una gran emoción. 25 de febrero de 1983. Ese día se aprobó un documento en el que mucha gente llevaba años trabajando. Ya en 1975 había personas preocupadas por hacer comunidad, quizá el paso más difícil, que los castellanos y leoneses se sintieran castellanos y leoneses. Ahí vienen los de Castilla y León. Ese era el recibimiento que nos hacían. Y había que convencer a los del pueblo. Mire usted, los de Castilla y León somos nosotros y ustedes. Y son ustedes también. Luego, que me venga a mí a decir que aquí había un sentimiento regionalista tremendo. Arrancaba así el nacimiento de una comunidad que, sin ser Cataluña o el País Vasco, supo subirse al carro del Estado autonómico. Eso sí, fue la última en nacer. Yo creo que no era el primer problema que las gentes de la meseta pensábamos que había que resolver, lo cual no quiere decir que no tuviéramos tanta o más capacidad que ninguno para resolverlo. Redactar el estatuto, decidir dónde ubicar la sede o quiénes formarían parte de eso que se empezaba a llamar Castilla y León. Estaba todo por definir, era un momento histórico. Hombre, el mejor momento es la puesta en marcha. Es cuando el resultado de las urnas dice que somos mayoría, ¿no? Ese es un momento importantísimo. En 30 años el documento ha sufrido 3 reformas. La primera, en el 94, apenas modificaba la filosofía del estatuto, simplemente corregía algunas deficiencias de forma. Fue en 1997 cuando la comunidad subió a otro nivel. La segunda reforma dejaba en manos del gobierno regional cuestiones tan importantes como la gestión de la sanidad y la educación. Castilla y León se hizo mayor. ¿Cómo es la sanidad que prestamos en la comunidad? ¿Cómo es la educación que esta comunidad da a sus hijos y a sus jóvenes? ¿Cómo son los servicios sociales con los que atendemos a los colectivos que lo necesitan? Seguramente esa es una de las mayores satisfacciones. La tercera reforma, la de 2007, fue la de los derechos sociales. Incluía también la ansiada gestión del Duero, algo que el Tribunal Constitucional no ha permitido.
A pesar de los tropiezos, el avance de Castilla y León es incalculable. Solo en términos económicos, hace 3 décadas estaba 10 puntos por debajo de la media y ahora su Producto Interior Bruto está en condiciones de competir con el resto de comunidades autónomas. Un momento convulso, un momento difícil, pero ojo, un momento de deseos, un momento de ilusiones, un momento de ambiciones, un momento de aspiración, que pienso debe ser también una lección para estos momentos que estamos viviendo, que son momentos ciertamente duros, pero de los que vamos a salir con ese coraje y con esa ilusión. Los que escriben estos días la historia de la comunidad miran al futuro con esperanza y con temor. El miedo a que ganen la partida aquellos que miran ahora a las autonomías como culpables del derroche. El miedo a perder lo que ha costado 30 años construir. Bueno, pues vamos a empezar por el final. ¿Está en peligro el estado de las autonomías y si son responsables de la actual situación de crisis? ¿Están en peligro? No, creo definitivamente que no están en peligro, que el Estado autonómico ha demostrado que es una fórmula eficaz de ordenación territorial del Estado, de la que nos dotamos en el año 1978 con nuestra Constitución, y que es un modelo que se ha demostrado que redunda en un mejor beneficio para los ciudadanos de Castilla y León y del resto de las autonomías, y que avanzando en esta senda que nos marcamos desde el autonomismo útil y desde el autonomismo integrador podemos seguir avanzando. No es verdad que las comunidades autónomas seamos las responsables de la crisis económica, como bien apuntaba Antonio Herreros, y creo que debemos aprender de los posibles errores que se hayan cometido en estos años de andadura constitucional, de andadura autonómica, pero seguir avanzando desde la confianza en que el Estado de las autonomías es perfectamente válido para afrontar los retos del futuro, para afrontar los momentos tan difíciles que estamos viviendo en estos momentos. Es la misma pregunta para todos, pero a lo mejor no es que esté en peligro, pero a lo mejor la recentralización. ¿Puede que alguna de las competencias que se han cedido a las comunidades autónomas tengan que volver al Estado por algún motivo, porque no se puedan controlar o porque empieza a haber unas diferencias de 2 o 3 velocidades? Yo creo que lo digo sinceramente, creo que ese es un planteamiento sustancialmente incorrecto. Vamos a ver, yo creo que hay dos reflexiones que hacer con carácter bastante general. Una, es verdad que al calor y en un contexto pues muy propicio para disparar contra todo, que es el contexto de la crisis, se han puesto de manifiesto con una cierta intensidad posiciones en los dos extremos posibles, ¿no? Porque efectivamente hay quien dice, terminemos con esto de las autonomías, porque esto es un lujo que España no se puede permitir, y volvamos, no creo que nadie defienda hoy a un Estado central como el que conocimos históricamente, pero sí a un Estado más centralizado. También hay quien dice, terminemos con esto de las autonomías, porque el Estado de las autonomías construido trata a todos por igual y nosotros somos diferentes. Digo, no lo decimos nosotros aquí, hay quien lo dice, en sitios bien evidentes. Y por tanto, no estamos a gusto en ese modelo. No, yo creo que hay que hacer en este momento un esfuerzo, pero ya no solo es un esfuerzo de los responsables políticos, es un esfuerzo de gente que opina en la sociedad con credibilidad, de los medios de comunicación, etcétera, por racionalizar la cuestión y por elevar un poco el nivel de la discusión, porque en este momento, como decía antes, simplificando, es fácil disparar contra todo lo que se mueva y seguramente además tiene buena acogida el disparo. No, yo creo que es un momento de racionalizar las cosas y de pensar, simplifico mucho la reflexión, pero las comunidades autónomas tienen, digamos, responsabilidad objetiva en un crecimiento del déficit público en España acumulado a lo largo de la última época. Bueno, hay que empezar por decir que ocurrió que asumieron las competencias que en muchas circunstancias son más susceptibles de generar déficit. O sea, si la educación y la sanidad hubieran seguido gestionadas por el Estado, ¿no hubieran generado también déficit? Lo digo porque son dos competencias de coste creciente sistemáticamente.
Por tanto, planteemos las cosas con un poco de rigor, ¿no? Indudablemente, Jesús, yo creo que es un planteamiento muy lógico. Las autonomías yo creo que no tienen marcha atrás. Estoy convencido de que efectivamente, bueno, pues, como tú dices, contra todo se puede disparar hoy. Pero el origen de la crisis, el origen cierto de la situación actual no está en el Estado autonómico. Aunque bien es cierto que habría que matizar alguna cuestión. Y la cuestión que habría que matizar es que al Estado autonómico también hay que controlarlo. También hay que controlarlo. Aquí lo que no se puede hacer es de cada cual de su capa un sayo, hablando en términos muy castellanos, sino que ciertamente hay que producir los instrumentos necesarios para controlar lo que es un Estado autonómico, sin merma de su capacidad de decisión, sin merma de su capacidad de ordenamiento y sin merma, por supuesto, de ninguna de las actuaciones, ninguna de las competencias que puedan tener. Pero la recentralización no cabe. Yo creo que no cabe ya en estos momentos. Lo que habrá será que llevar adelante los métodos, las actuaciones, las sinergias que hay que producir para que esto funcione mejor y para que no tengamos las sorpresas que ha habido. Porque tenemos que ser conscientes. Nos ha sorprendido muchas comunidades autónomas, y no precisamente la nuestra, con déficit que evidentemente no se podían soportar. Por lo tanto, hay que reconducir ese sistema, pero hay que reconducirlo dentro del propio Estado de las autonomías, como es España hoy, que no tiene nada de malo, sino que yo creo que ha sido muy positivo. La libertad, la democracia, el poder estar en tu comunidad, el poder ciertamente tener capacidad de decisión en muchos de los problemas de los ciudadanos de cada comunidad. ¿Por qué hay que coartar eso? ¿Por qué hay que recentralizar eso? Yo creo que no hay que recentralizarlo, hay que reconducirlo, que es otra cuestión. Yo creo hay un concepto todavía mucho más básico, mucho más elemental. La responsabilidad del déficit y de la deuda. El Estado autonómico, si el Estado autonómico le componemos todos. Claro. El Estatuto de Autonomía, digamos que es un ser inerte, norma general, que lógicamente los gobiernos de cada una de las comunidades autónomas son los responsables de hacer la aplicación que quieran hacer de ese Estatuto de Autonomía o que puedan hacer de ese Estatuto de Autonomía. Y de hecho se observa claramente cómo unas comunidades autónomas han hecho de su capa un sayo, se han echado el Estatuto de Autonomía para atrás y han empezado a hacer ciudades de la ciencia, ciudades de la no sé cuántos, ciudades de la no sé qué, ¿vale? Y podíamos estar todos haciendo ciudades de la no sé qué, pero a expensas ¿de qué? De un endeudamiento brutal. Luego, no es el Estado autonómico el responsable, no son los estatutos de autonomía los responsables, son los gobiernos que tienen la capacidad de ejecutar ese Estatuto de Autonomía los que se tienen que responsabilizar de esa situación. Otras comunidades, acaso pequen de prudencia excesiva, no han llegado a endeudarse ni a generar ese déficit, teniendo las mismas competencias de sanidad, de educación, que son las que posiblemente necesitan una inversión mayor. Luego, no responsabilicemos más que al ejecutor, al gerente, no al órgano. Hombre, Antonio, yo te querría puntualizar algo. Evidentemente el gerente tiene la obligación de gerenciar bien en cualquier instrumento, institución o donde lo queramos colocar al gerente, utilizando tu propia expresión. Si el gerente no actúa bien, las consecuencias son en muchas comunidades lo que ha pasado. Si yo ahí te doy toda la razón, pero es que precisamente lo que yo decía anteriormente es que había que controlar a esos gerentes, no, sino a la estructura de cada una de las comunidades. Lo que no se puede, yo creo que no se puede, es que tú, por el mero hecho de que tengas que acudir a unas elecciones cada 4 años, tengas que presentar, evidentemente y ciertamente, algunas cuestiones que no son de la competencia estricta. Tengo 23 embajadas más que la legislatura pasada. ¿Y a mí qué? ¿Para qué? ¿Y eso a dónde nos lleva? Si no hay eficacia, ahí lo que hay es derroche. Por lo tanto, es con lo que hay que terminar, con el derroche. Y hay comunidades que han sido muy cautas, que no se han endeudado, que han ido cubriendo sus espacios económicos en la medida que han podido y como podían, y prestando los servicios posiblemente mejor que muchas otras que se han considerado el ombligo del mundo en el que hay que mirar. Es una decisión del gerente, no del Estatuto de Autonomía. Claro, por supuesto. Por eso yo creo que estaremos de acuerdo en una cosa. O sea, distingamos, porque yo creo que en eso estamos de acuerdo, la validez del modelo de, vamos a decirlo así, los excesos, incorrecciones, etcétera, que ha podido generar
el desarrollo del modelo sobre la base de las decisiones políticas, presupuestarias, etcétera, como yo creo que en esto con toda esa actitud decía Antonio, de quienes han tenido, de un signo o de otro, porque ha habido de todo, la responsabilidad de gobernar las comunidades autónomas. Y entonces, hagamos al menos este esfuerzo, o sea, no traslademos lo primero sobre lo segundo. Como se han producido excesos, pues es que el modelo no vale. No. Cuidado, hagamos la reflexión de fondo. España sigue siendo hoy tan plural y tan necesitada de un modelo racional de distribución territorial del poder como lo era hace 30 años. Por tanto, si en eso estamos de acuerdo, en que el modelo es válido, pongámonos también de acuerdo en que si luego necesita algún tipo de corrección, de reajuste, etcétera, que el modelo permite, porque esta es la otra cosa que quiero añadir al respecto. Por ejemplo, la Constitución permite que el Estado homogeneice políticas autonómicas en temas fundamentales con dos instrumentos, con legislación básica que dicta previamente y que vincula a las comunidades autónomas, y con legislación de armonización a posteriori si lo considera necesario. Bueno, es que leyes de armonización no hay ninguna vigente. O sea, cuidado, que el Estado ejerza también el papel que la Constitución le da, ¿eh? Y si en educación o en sanidad o en lo que fuere ha habido, porque la legislación básica es escasa, o porque el Tribunal Constitucional la ha interpretado con criterios excesivamente amplios en algún caso, que también ha ocurrido, haga también legislación de armonización, que la Constitución lo permite y que es el instrumento civilizado, jurídico, ordenado constitucionalmente para racionalizar, homogeneizar, etcétera, competencias que están desarrollando las comunidades autónomas. Porque el Estatuto se sigue sin... hay que desarrollarlo todavía, es decir... El Estatuto es un torrente de desarrollo si se quiere. Y así es decir, hay que desarrollar multitud de cosas que están en el Estatuto y que aunque tengamos las competencias son todavía ampliables en el Ejecutivo y en la forma de actuación, donde el Estatuto tiene que tener, por supuesto, como norma fundamental, si se me permite, o como norma básica, no, sino como ley suprema de esta comunidad, porque lo es. Hay muchísimas cuestiones que tienen que desarrollarse, que tienen que producirse, por ejemplo, y lo sé, en esta comunidad creo que hay un claro ejemplo de ello. Los esfuerzos se han hecho también porque toda la región oeste de la comunidad, toda la parte oeste de la comunidad, tuviese el desarrollo necesario, para no poder tener dentro de la misma comunidad dos bandas de actuación, la que es rica y la que es la menos rica. O sea, esas cuestiones son armonización, evidentemente. Ha sufrido varias reformas, no sé si ya se está pensando en una futura reforma o con lo que tenemos y desarrollándolo sería suficiente. Yo creo que por el momento el Estatuto no necesita reformas y creo en la línea de lo que estabais comentando, que precisamente la última reforma del 2007 pues, tiene unas consideraciones ciertamente sociales que hay que destacar y en ese sentido, por ejemplo, apuntaría que el diálogo, que es una de las principales señas de identidad en Castilla y León, como hemos puesto de manifiesto, tiene su reflejo en esa reforma del año 2007. Ya tenemos una ley de diálogo social en Castilla y León, tenemos una mesa de diálogo social en la cual pues, están representados los agentes sociales y económicos, tenemos también un elevado nivel de diálogo político, de acuerdo político, y eso en definitiva pues, tiene su reflejo después en el día a día de la comunidad. En el mismo sentido, el Estatuto apuesta por los derechos sociales, tenemos una ley de derechos sociales, apuesta por la existencia de una renta garantizada de ciudadanía que también se ha plasmado en su tramitación parlamentaria y en el desarrollo de una ley en este sentido que también están disfrutando nuestros ciudadanos. En definitiva, creo que se va avanzando de manera notable y notoria en todas estas consideraciones que se incluyen en la reforma del año 2007, que se plasman en leyes y que, en definitiva, pues permiten que hoy por hoy Castilla y León tenga una alta consideración en el marco de las distintas comunidades autónomas. Creo que para muchas somos un ejemplo a seguir y tenemos un nivel de servicios públicos esenciales de muy alta calidad y que somos un referente, como bien has apuntado al principio de tu intervención, para toda España. Sin embargo, en el DEBE tenemos asignaturas pendientes y por centrar en ello, puede que tengamos en el Estatuto
la manera de desarrollarlo y de solucionarlo, pero de momento no se ha solucionado, como es el tema de la despoblación, y que en el fondo es un fracaso de todos, no sé si todos los castellanos y leoneses, pero sí al menos de quienes han estado a la cabeza, porque no se ha solucionado y no sé si tenéis esperanzas de que se solucione. Oye, a lo mejor no se puede solucionar ni con el estatuto ni con otras herramientas, pero eso es un fracaso. Sí. Yo creo que sí. Cuando antes decíamos es una norma, esa norma tiene que desarrollarse. Hay hechos absolutamente evidentes. Desde donde partimos ahora podemos sentirnos realmente satisfechos, porque es a la tercera cuando se ha conseguido tener un estatuto de autonomía en Castilla y León. Pero no cabe la menor duda de que en estos momentos, si hiciésemos una interpretación de ha sido lo suficientemente eficaz, bueno, pues habrá visiones de todo género. Pero desde el punto de vista del músculo social, el problema de la demografía, el problema de la despoblación, es que en estos momentos se sigue marchando gente, pero incluso en una cuantía importante, no solo por la crisis, sino por una deficiencia, a nuestro juicio, que es una deficiencia en relación con el músculo económico y financiero. No, del financiero mejor no hablamos. Bien. Del músculo financiero. Yo creo que ahí sí que tiene que entonarse el mea culpa, porque hay un hecho absolutamente evidente. El Estatuto de Autonomía nos permitía de una forma clara el haber podido proyectar el criterio de fusión de todos los ahorros de la comunidad autónoma en un determinado momento. Y dejamos pasar esa ocasión. Y después se ha ido prolongando en modificaciones de la ley de cajas hasta llegar en estos momentos a una situación en la que no vamos a poder gobernar, ni ayudar, ni cooperar, ni dirigir nuestro propio ahorro. Y va a venir desde cualquier otro lugar. Y no os preocupéis porque desde Unicaja, desde Málaga, van a arreglar primero su casa y luego nos tocará la nuestra. Con lo cual, el músculo social, el músculo económico, que dependen del músculo político, haya sido realmente un auténtico fracaso. Y eso tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, corremos el riesgo de seguir ahondando en esa situación. Con lo cual, la potencialidad extraordinaria que tiene la comunidad autónoma desde el punto de vista de agropecuaria, desde el punto de vista industrial, incluso de la minería, ahora que quieren también liquidarla también, ¿con qué? Y ahí es el esfuerzo que tenemos que plantear, ¿no? Pero, Antonio, yo creo, sinceramente, que no ha sido la más feliz de las negociaciones las de las cajas de ahorro de la Comunidad de Castilla y León, por supuesto. Pero no perdamos de vista que, evidentemente, esas cajas han estado regidas, han estado dirigidas, han estado, evidentemente, llevadas en sus fines sociales por personas que, lógicamente, no han respondido. No han respondido. Luego, son entidades, pero son entidades que tienen su propio funcionamiento en el cual el Ejecutivo no se debe de meter. No creo que se deba de meter, porque entonces hemos tropezado ya con cierta intervención, por hablarlo y decirlo en términos muy prudentes. Muy prudentes. Pero no. Sí, en la ley, y aplicar la ley. Pero te quiero decir, Antonio, no ha sido una negociación feliz, ha sido una negociación torpe, pero fundamentalmente de los miembros de cada uno de los consejos de administración de las cajas, que no estaban preparados ni tenían tampoco la suficiente capacidad para poder determinar en temas tan importantes, de tanta trascendencia como son los dineros de los castellanos y leoneses. Paco, todas las presidencias de las cajas eran del Partido Popular. No estoy hablando ni de presidentes ni de consejeros, estoy hablando del funcionamiento de las entidades que, por supuesto, me ha tocado conocer, y has encontrado personas dentro de las propias cajas que, bueno, le importaba el día a día y le importaba muy poco muchas cosas. Yo te voy a contar algo. Pero, en fin, yo he sido miembro de una comisión, la de control, de una caja, y era aterrador ver lo que la gerencia, no estoy hablando de los consejeros, la gerencia presentaba a la comisión de control a su examen y aprobación, y te voy a dar el detalle, un folio donde aparecían 1.000 y pico millones de las antiguas pesetas, sin intervención de corredor, señor Quijano, sin intervención de corredor, con un simple reconocimiento de deuda de determinada persona. Corredor de comercio, sí, perdona, para que la gente lo entienda. En ese momento dimití y dije, no quiero seguir, porque claro,
qué personas había detrás, pero sí eran los consejeros delegados y los grandes factotum de las cajas, pero no eran políticos, no eran políticos. Pero Paco, tengo que decirlo claramente. También admitamos una cosa, las comunidades autónomas, por el modelo de competencias de los estatutos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de cajas, que es fundamental, por supuesto, tenían y tienen, bueno, ahora menos porque no tienen sobre qué ejercerlas, porque ya no hay cajas. Sí, bueno, pero tenían unas competencias de supervisión muy importantes, que a veces, pues yo creo, y digo, quiero analizarlo también con perspectiva de tiempo, pues claro, mientras la cuenta de resultados crecía porque el negocio inmobiliario daba para todo, claro, pues estupendo. Claro, pero ¿quién mandó a las cajas meterse en el negocio inmobiliario cuando su finalidad no era el negocio inmobiliario? Pues eso también, con un ejercicio de las competencias correcto, pues probablemente se hubiera podido... El Banco de España también tenía que haber dicho algo, y no dijo nada nunca. Por supuesto, no dijo nada nunca, por supuesto también. No matemos al mensajero, es que el Banco de España nunca dijo nada. Pero en el caso de las cajas, la supervisión inmediata, como bien sabemos en el ordenamiento jurídico, es de las comunidades autónomas. Vamos a pasar página con las cajas porque daría para un debate mucho más largo y sin duda habrá que analizar por qué, como utilizando expresiones del propio presidente, al final todas las cajas se han diluido como un azucarillo en el océano y si hay que pedir responsabilidades a los que han estado durante muchos años al frente de esas entidades. En el otro fracaso, por llamarlo de alguna manera, y quizá por las circunstancias de esta comunidad, hablábamos al principio también de la falta de conciencia regional, que no sé si es que es necesario o no es necesario para vivir en una comunidad, pero sigue siendo extraño que después de 30 años un ciudadano de Segovia primero diga soy segoviano y luego diga castellano y leonés, y a un catalán primero diga soy catalán y luego soy de Lérida. Eso, para el buen funcionamiento de las autonomías parece que tampoco tiene nada que ver. Lo que pasa es que resulta un poco triste y a veces tenemos envidia sana con otras comunidades. Yo digo una cosa. Y histórica, yo creo que como la comunidad, ya por centrarlo también, como Castilla y León, no vamos a hablar de que Andalucía es más histórica que Castilla y León, no tiene nada que ver. Lamento defraudar tus expectativas en este asunto. Yo la verdad es que en este tema de la conciencia regional siempre he tenido, porque estoy convencido sinceramente de que es así, y quizá esté equivocado, una posición pues un tanto relativa. ¿Qué pasa aquí? Mira, la conciencia de pertenencia a una colectividad la da una evolución histórica de siglos. No es una cuestión de, no, vamos a proponernos ahora que la gente se sienta identificada con esto. No, eso o te lo da la historia o tratar de hacerlo ficticiamente, yo creo que sería un error enorme. A veces ayudan. No, cuidado, espera. ¿Qué pasa? Los políticos ayudan o no ayudan. Sí, pero me refiero, ¿qué pasa? Que lo que es Castilla y León desde el punto de vista territorial y social, pues es una unidad geográfica relativamente bien definida, y digo solo relativamente, porque eso sería también discutible, que pues generó históricamente, por razones que habría que empezar a descubrir pues, en el siglo XIV, XV, antes, etcétera, pues digamos, utilizando la famosa expresión de Ortega y Gasset, creo que muy exacta, de algún modo se diluyó en un sentimiento de pertenencia más amplio, probablemente es lo que hoy llamamos España, en detrimento del suyo. Y eso no ocurrió en otros sitios, quizá por ubicación más periférica, pues o por otras circunstancias históricas, desarrollaron un sentimiento de pertenencia contrapuesto al común y no integrado en el común, o principalmente integrado. Y nuestro proceso es el inverso. Entonces, ¿nos tenemos que estar repitiendo de eso otros 5 siglos? ¿O lo damos como un hecho cierto que nos obligará a lo siguiente? Porque esta es la consecuencia importante. Claro, es que en otros sitios el sentimiento de pertenencia o de identidad legitima de antemano ya a la comunidad autónoma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es legitimarla con el ejercicio útil de la autonomía, no inventándonos conciencias que la historia no ha proporcionado. Esta es mi conclusión. Yo lo siento mucho, pero en eso no solo no estoy de acuerdo, sino que creo que no se hace respeto a la historia.
Es decir, que tengamos que en un momento determinado plantearnos una cierta disociación entre eso que es Castilla y España, esa identificación, sí, eso vale, sí, eso sí. no me cabe la menor duda, pero lo que no me cabe la menor duda tampoco que el sentimiento de castellanos y leoneses viene marcado en la historia desde el año 1230 como mínimo. Segundo, en 1821, un señor que le llamaban el empecinado porque se empecinó, entre otras cosas, en alzar un monolito a los comuneros. En el año 1833, con la divisoria de Burgos sobre la provincialización, existe la regionalización también, coincide prácticamente la región tal como la tenemos ahora, lo que pasa es que se desarrollan las provincias y no se desarrollan las regiones. Sin embargo, en la Primera República, partiendo de León, se hace la primera federación regional de Castilla y León con la intención de llegar a un estatuto. Fracasa. ¿Por qué? Porque llegaron otras fuerzas que entendieron que no era eso. En la Segunda República se plantea lo mismo. Incluso hay una anécdota que yo refiero de vez en cuando porque me hace una gracia tremenda. El Ayuntamiento de Santander propone por unanimidad que se haga una comunidad autónoma de Castilla y León y vienen a celebrar en 1921 a Villalar de los Comuneros ese plan de requerirlo. Y surge de León también una federación castellano-leonesa. Es decir, ha habido fuerzas que han intentado constantemente y ha habido otras fuerzas que han reaccionado en contra. Y para mí hay una prueba de que en estos momentos todavía falta mucho. La historia tiene mucho que hacer, pero la hacemos los humanos y tenemos que potenciarlo y tenemos que empujarlo, pero no lo estamos empujando, ¿eh? La prueba del 9 que les molesta casi siempre es el Senado. ¿Qué es el Senado? La Cámara Territorial. ¿Desde cuándo se ha fomentado desde el Senado la territorialización o el respeto a las comunidades autónomas? Nada. Cámara bis del Congreso y punto. Y ahí tenemos una buena responsabilidad, tanto unos como otros. Pero me parece muy bien las citas históricas, Antonio y Jesús, me parece muy bien lo que has dicho también, pero ¿hay conciencia regional, que es lo que estamos diciendo en estos momentos, en los ciudadanos? Fundación Villalar intentándolo. No es la Fundación Villalar. ¿Hay conciencia regional? Yo creo que cada vez más. Soy consciente de ello. La gente habla de su región y de su autonomía y tiene el concepto de que esto, Castilla y León, es una autonomía con sentido histórico, con sentido cultural, evidente y cierto. Ya, pero la gente y tenemos ahí presente ahora mismo el tema de los aeropuertos. Cuando los políticos parece que son más provincianos que los propios ciudadanos, no se da la sensación del bien de Castilla y León. En Castilla y León todavía no es un problema de conciencia regional. Que en Castilla y León... Si hubiese un problema de conciencia regional en el que a lo mejor hubiese una diferencia con otras comunidades... Conciencia nacional, digo no regional, nacional, hay en Cataluña o en la Comunidad Valenciana y hay aeropuerto también. No, eso yo creo que ya es otro. Todavía llegan a es otro asunto. Hay otros que no llega ninguno ni se han inaugurado y están hechos los aeropuertos, ¿eh? Es decir, vamos a tener las cosas en su sitio, digo, ¿eh? Sí. Claro, evidentemente. No, pero yo resumiendo en esto, si comparto mucho de lo que decía Antonio, o sea, yo no discuto que haya que promoverlo, que incluso haya avanzado, sin duda ha avanzado. Otra cosa es que seamos conscientes de cuál es un poco el ámbito, la naturaleza de nuestra identidad y no nos atormentemos pensando todos los días que no hemos alcanzado un grado de identidad equivalente al de otros, porque eso probablemente no lo alcanzaremos nunca por el propio proceso histórico y territorial de nuestra comunidad. A eso me refiero. Y digo, el hecho de que no tengamos una identidad diferenciada como manifestación de la conciencia regional, pues a mí no me causa escándalos, simplemente lo considero un resultado relativamente natural de lo que ha sido el proceso histórico de configuración de Castilla y León y de España. Presidenta, no sé si en la Fundación Villalar hay un medidor de esos de conciencia regional que va subiendo. No hay un medidor, pero yo creo firmemente que sí hay una conciencia regional
y creo que no es en absoluto incompatible con el sentimiento de pertenencia a España, por una parte, porque yo creo que en Castilla y León tenemos que sentirnos orgullosos de ser precisamente la esencia de España y de toda nuestra contribución a lo largo de los siglos a lo que hoy es nuestra nación, y tampoco es incompatible con el sentimiento de pertenencia a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra provincia. En definitiva, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de sentirnos parte de Castilla y León y de sentirnos españoles. No creo que en absoluto sea incompatible estos dos sentimientos, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que proclamar, pero tampoco es algo que los castellanos y leoneses, y a lo mejor esto vaya también pues, con nuestro carácter discreto, ¿no? Y con nuestra austeridad, ¿no? No es algo que nosotros vayamos sacando la bandera, como hacen en otras comunidades ahora desde el pretendido separatismo de algunos, ¿no? No hay que darse golpes en el pecho todos los días, sino el ir demostrándolo con nuestra actuación y con nuestras vivencias, ¿no? Bueno, aquí por el nacimiento hablábamos en el informe la situación de León, la situación de Segovia, ya hizo que se naciese de una manera un tanto diferente, que luego con el paso de las legislaturas tampoco se haya visto que haya ido incrementándose. Por ejemplo, en el caso de León hemos visto tres procuradores y ahora mismo solamente hay un procurador. Yo tal como se planteó inicialmente desde el punto de vista constitucional, y lo mencionabas antes, hemos corrido el riesgo de hacer una confederación en el sentido de Cataluña, Euskadi, es decir, las comunidades supuestamente históricas y el resto. Y yo estoy absolutamente convencido que si no echamos el cuarto a espadas en la época en que le echamos, exigiendo, reclamando y sacando las banderas de vez en cuando, Villalar para mí es uno de los elementos simbólicos en ese sentido, es decir, requerimos, reclamamos también nosotros autonomía, y no porque yo me sienta un nacionalista, sino porque en la distribución del poder territorial se corría un riesgo de que hubiese una polarización entre unas comunidades autónomas, las históricas, y el resto, con lo cual el poder territorial podía quedar descabalado. Entonces dije, ni hablar, de ninguna de las maneras. Nosotros también vamos, primero porque tenemos ese sentimiento algunos, segundo porque tenemos que reequilibrar ese poder territorial. De lo contrario, podía ser un problema, y yo de eso vamos. Me alegro, pero hasta el infinito, porque hoy es un poco esa comunidad autónoma, pero así un poco con todo ese bagaje de poder valernos de un estatuto de autonomía para poder desarrollarnos. Nos alegramos porque estamos de cumpleaños. Castilla y León cumple 30 años. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver para preguntar a nuestros contertulios qué será de Castilla y León cuando tenga 40. Seguimos en la casa de todos, en las Cortes de Castilla y León, celebrando ese cumpleaños, aunque es el lunes, nos hemos querido adelantar, porque son muchos los actos para celebrar estas 3 décadas de comunidad. Hemos estado repasando los inicios, los errores, las virtudes del Estatuto, pero también queremos saber qué es lo que va a pasar con Castilla y León dentro de 10 años más, o dentro de unos años más. ¿Vamos a tener más competencias? ¿Vamos a tener policía autonómica, como tienen otras autonomías? ¿Cómo ve la presidenta de las Cortes Castilla y León dentro de unos años? Porque, y decíamos al principio, empieza a haber diferencias entre las comunidades, por quienes han hecho bien los deberes, por quienes las han hecho mal. Y suena hasta extraño ver al propio consejero de Sanidad decir, esto no es Galicia, esto no es Madrid, hablando en temas tan universales como son la educación y la sanidad. Pues en temas tan universales como los que apuntas, yo veo a Castilla y León con un mantenimiento y una calidad de los servicios públicos esenciales, pero creo que nuestro principal reto ahora mismo está en que dentro de unos años pues podamos hablar de pleno empleo y no tengamos que hablar de las 245.877 personas que en el mes de enero estaban en una situación de desempleo en nuestra comunidad. Yo me quedo con este dato. Me gustaría acabar con un mensaje optimista en el que dentro de unos años, de 5 o de 10 años, podamos hablar de que hemos superado esta crisis, hemos seguido avanzando en el progreso de Castilla y León
y sobre todo que todos los ciudadanos de Castilla y León tengan su empleo y tengan satisfechas pues todas sus necesidades. ¿Con optimismo también? Pues con total optimismo, no con optimismo, con total optimismo. Yo estoy seguro, y creo que bueno que apuntan los datos por ahí, que efectivamente esta comunidad va a tener un desarrollo muy importante económico. Está en situación de poder obtenerlo. Y yo espero que no sea dentro de 5 años o de 4 años, espero que sea mucho antes, porque nos hace falta y porque tenemos los instrumentos necesarios, que son los ciudadanos. Los ciudadanos de Castilla y León yo creo que están colaborando de manera intensiva e intensa y además con muy buen rumbo a efectos de salir cuanto antes de la crisis económica. Ahí está nuestro récord de exportaciones en esta propia comunidad autónoma, último, dicho antes de ayer, creo, por la consejera de Hacienda, y en consecuencia espero que no sean 5 años ni en 10, espero que sea mucho antes la salida y que los ciudadanos encuentren el empleo, encuentren el bienestar social, encuentren los instrumentos adecuados que les preste la propia comunidad autónoma para su desarrollo, para su bienestar y para el desarrollo de esta comunidad en sí misma. ¿En qué tiene que crecer Castilla y León para que nos vaya bien? ¿Más competencias? No, yo no creo, vamos, yo estoy convencido de que el modelo de estatuto y de competencias que tenemos actualmente va a tener estabilidad bastante tiempo, porque yo creo que eso además hoy no es una demanda sustancial. Hoy la demanda es la demanda del crecimiento y del empleo, no de más competencias. Y no veo que otras competencias distintas a las que tenemos pudieran contribuir a eso. La justicia parece que no la quieren. Bueno, pero la justicia es una competencia que ya está, otra cosa es que no esté asumida, que es distinto. No, yo me refiero a competencias nuevas que pensemos en asumir de nuevo con alguna futura reforma del Estatuto de Autonomía, o el tema de la Policía Autonómica. Pues yo creo que eso está razonablemente resuelto con la previsión de la puesta a disposición de unidades de la Policía Estatal al servicio de la Comunidad Autónoma, y creo que tampoco hace falta mucho más. No, el problema, yo creo que en este momento es el problema global. O sea, el problema es, en estos 10 años que nos planteabas como horizonte, pues digamos España en su conjunto, y por tanto, aunque sea de forma no equivalente, ¿no? Las comunidades autónomas habrán superado esta etapa de presión económica que ya se está alargando demasiado. Pues confío y deseo que sí. Y si eso ocurre, pues probablemente dejaremos otra vez de discutir de la validez del modelo, discutiremos de cuáles son las políticas mejores para ayudar al crecimiento y al empleo, y seguramente por ahí podrá empezar a haber alguna solución al tema de la despoblación, porque el tema de la despoblación es un tema de desarrollo económico, no de despoblación porque la gente se vaya porque prefiere irse, sino porque tiene que irse por la falta de iniciativa aquí que le den horizonte. O sea que confío y deseo que en ese plazo de 10 años pues las cosas hayan podido cambiar. Antonio, para otro debate el federalismo. Sí, yo creo que se puede completar todavía el Estatuto de Autonomía sin que eso en estos momentos sea posiblemente el ejercicio prioritario. Creo que la prioridad es invertir en conocer la comunidad autónoma. Invertir en conocer la comunidad autónoma implica el saber de su potencialidad, y entonces vamos a entender esa potencialidad y vamos a conseguir poner en marcha esa potencialidad. Y lógicamente eso está directamente vinculado a que lo hoy existente tiene que ser todavía mucho más y mucho mejor aprovechado por el gobierno que sea, porque sí hay capacidad, sí hay potencialidad, posiblemente tenemos que volcarnos, pero esto tiene que partir fundamentalmente de quien tiene la responsabilidad de la orientación o de las directrices de una ejecución de gobierno más eficiente. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Hablábamos al inicio que la primera vez que entró usted en el castillo de Fuensaldaña se encontró con una paloma muerta. Ha cambiado mucho los tiempos, ¿no? La sede de las Cortes es bastante diferente, ¿no? Efectivamente, y además fue algo que me invitó a escribir algo desde el Palomar, haciendo un diario de mi paso por las Cortes. Había una armadura también allá a la entrada que daba un poco de cosas. Tenemos que dar gracias a la presidenta de las Cortes, que nosotros nos vamos a ir,
pero recordándoles que el lunes vamos a tener una programación especial precisamente con ese aniversario del Estatuto, con el acto central en el que retransmitiremos en directo el discurso de la presidenta, que no sé si ya lo tiene cerrado del todo, está ultimando y nos puede adelantar, a lo mejor no nos puede adelantar nada, lo deja todo para el lunes, y también la entrega de la medalla de oro de las Cortes al seleccionador nacional Vicente del Bosque. Y ya por la noche, en torno a las 10, también ofreceremos un documental recordando esos 30 años con los principales protagonistas que han construido esta comunidad. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros en Espacio Abierto. Nosotros nos volvemos ya la próxima semana. Descansen.